Al año que recibió a Cristo en su corazón, ella y un grupo de hermanos de su iglesia predicaban el Evangelio de Cristo en las calles y en las plazas. En una oportunidad se acercaron un grupo de niños sucios, con ropa andrajosa, sin zapatos, drogándose, situación que le dolió mucho en su corazón y no podía soportar ver niños en esa condición tan deshumanizante. Ante esta situación, tenía que hacer algo. Un día, con un grupo de hermanos de su iglesia, fueron en busca de estos niños. Cuanto más acercamiento tenía hacia ellos, sentía más carga de hacer algo serio por ellos. Así que no tuvo una mejor idea de compartir su sueño con los líderes, con el pastor de su iglesia. En tal sentido, presentó al pastor de la iglesia lo siguiente: ella quería una casa para los niños que había visto en las calles. Y la respuesta del pastor fue lo siguiente: ¿solamente te preocupan las cosas sociales? ¿Acaso para esto ha sido llamada la iglesia? Si no evangelizamos, no estamos haciendo nada. Ella, cuando insistía en hacer realidad su sueño de tener una casa, el pastor le dijo: si tú insistes en este sueño, si tú insistes con esta idea, vas a ser disciplinada. El Señor nos ha llamado para predicar el Evangelio, no para ocuparnos en la obra social, no para ocuparnos en personas que no son parte de la iglesia. Buenos días a todos. Soy de la tierra de Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes. Soy de la ciudad de 33 iglesias. Soy del lugar de donde viene don Raúl García Zárate, de donde viene Gaitán Castro, de donde viene Max Castro. Soy ayacuchano y como todo ayacuchano, tiro mi quechua, también algo de música. Muchas gracias por la invitación. Estamos esta mañana para compartir con ustedes esta reflexión que creo que es una deuda para nuestras iglesias de hoy. Estaba escuchando algunas experiencias, algunos testimonios, y creo que estamos muy bien trabajando dentro, pero creo que hace falta un poquito más salir afuera. Estamos concentrándonos bastante dentro. Nos estamos concentrando en los miembros de nuestra iglesia, pero también hay que pensar en los que están hacia afuera. Debido a esto, vamos a compartir este tema: los retos de las iglesias locales para el trabajo social o para el trabajo diacónico. Tiene 3 partes. En la primera parte queremos ver cuáles son los obstáculos que no nos permite a nosotros desarrollar este trabajo. ¿Por qué solamente hay pequeños esfuerzos? No hay un trabajo organizado, no hay un trabajo planificado. Me gustaría saber cuántos pastores hay en esta mañana, si podrían levantar su mano. ¿Cuántos pastores están presentes aquí? 1, 2, 4, 5, ya pongamos 8. Deberíamos estar aquí los pastores de la iglesia. Entre pastores deberíamos dialogar. Ahora, no estamos desmereciendo la participación de todos ustedes, pero en realidad del liderazgo debería partir este tema, este punto: conversar sobre el trabajo social, el trabajo diacónico. Vamos a ver también esto, después de conocer qué desafíos tenemos, qué problemáticas tenemos, luego también queremos ver nosotros qué nos toca hacer, qué nos dice la Biblia frente a esos desafíos, y luego tenemos las preguntas para reflexionar en esta mañana. La historia que les he compartido es de un centro. ¿Cuántos conocen Centro Shama? Centro Shama. Centro Shama está en San Juan del Lurigancho. Antes de la pandemia tuve la oportunidad de visitar a este centro. Vimos en la página web el trabajo que ellos hacen. Vimos que ellos trabajaban con niños
de 2, 3, 4, 5 años. Necesitaban pañales, necesitaban leche, necesitaban voluntarios. Así que nosotros dijimos, vamos a visitar a este centro. Fuimos con los jóvenes de la iglesia. Tengo una pequeña iglesia, soy pastor de la iglesia presbiteriana en Santa Anita. He escuchado a algunas vecinas que están aquí, hermanas de la iglesia de la zona. Soy de la iglesia presbiteriana. Fuimos con algunos jóvenes, llevando pañales, llevando leche, una pequeña donación. ¿Y sabe qué me dijo la directora? La hermana Francis, sí, la hermana Francis Davidson, Sí, ella me dijo, de las iglesias, casi nadie viene a este centro. Efectivamente, nosotros necesitamos voluntarios. ¿En qué consiste el voluntariado? Por lo menos el día sábado, que algunos jóvenes, algunas personas puedan dedicarse a cuidar, a atender a los niños que ellos tenían. De las iglesias no vienen. ¿De dónde vienen? Dice ella, de los colegios, de las universidades. De las iglesias casi nadie viene. Gracias por venir, espero que vuelva, me dijo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Hemos dicho, estamos mirando, estamos concentrados lo que hacemos dentro de la iglesia, pero no estamos mirando más allá de los miembros de nuestra congregación, de nuestra iglesia local. Entonces, la pregunta respecto al caso que he compartido, en una sola palabra, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué caso hemos visto en esta historia que he compartido de la fundadora del Centro Chama? ¿Cómo usted calificaría el caso que ha visto? ¿Es un caso triste? ¿Es un caso lamentable? ¿Cómo podríamos calificarlo? En segundo lugar, ¿cómo me he sentido al escuchar este caso? De que no había apoyo de parte del liderazgo, no había apoyo de parte del pastor de la iglesia. No compartía el sueño, no compartía la visión. Y luego, si usted hubiera sido la persona de la historia, con esa visión, con ese sueño, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hizo la hermana Francis? Tristemente, ella tuvo que irse de su iglesia. No había apoyo en su iglesia. Tuvo que salir de su iglesia con algunas personas que creyeron en su sueño, que creyeron en su visión, y así ellas crearon el Centro Chama, que se dedica al trabajo de los niños de la calle. Ellos tienen una producción, tienen una panadería, tienen colegio, han avanzado varias cosas. Ellos también ofrecían, antes de la pandemia, este tipo de charlas, cómo hacer proyecto social, cómo trabajar fuera de la iglesia. No sé si ahora trabajan, pero antes de la pandemia ellos también ofrecían ese tipo de cursos, ese tipo de servicios. Tal vez esto puede estar pasando todavía hoy en nuestras iglesias. Por eso, ¿qué caso he visto? ¿Cómo me siento yo? Ahora que yo sé, yo he escuchado este caso, ¿y qué hubiera hecho yo? ¿Me hubiera quedado? ¿Me hubiera ido como ella? Ella se fue tristemente, como dije, con un grupo de personas para crear el Centro Chama. Siguiente. Entonces, ahora vamos a ver rápidamente algunos aspectos que no nos permiten mirar hacia afuera, algunos aspectos que obstaculizan el trabajo, la visión que nosotros queremos hacer en el servicio cristiano. Todos nosotros hemos heredado la cultura ibérica. Antes de la conquista, ¿cómo eran nuestros peruanos, nuestros compatriotas, nuestros incas? ¿Cómo trabajaban ellos? Ellos trabajaban en equipo. La minca, el aini, promovían ellos. Eso era el sistema de trabajo que promovían en el imperio de los incas. Vinieron los conquistadores. ¿Qué generaron ellos? ¿Promovían también minca, el aini? ¿Eso promovían ellos? Ellos promovieron el individualismo, la separación. Recordemos nada más qué pasó entre los pizarristas y almagristas en la conquista.
por su ambición, por su individualismo, ¿qué pasó con ellos? Se separaron, se mataron el uno al otro. Sus parientes cercanos se declararon en guerra civil, en agredirse. Eso trajeron los conquistadores, eso trajeron los españoles. Entonces, como que eso prevalece hoy en estos tiempos. ¿Por qué nuestro país está polarizado? ¿Por qué estamos divididos? Porque hay ambición personal, porque hay individualismo, hay separación, hay resentimiento, qué sé yo, el uno al otro. Entonces, como que esa idea, esa cultura ibérica, como que prevalece, ¿no? Entonces, el individualismo extremo vino también la falta de instinto social, la preocupación social no había entre los conquistadores. Si revisamos algunas literaturas, ¿no? Revisamos algunos materiales de los españoles, por ejemplo, las conquistas del Cid y el Duque, también vemos ese espíritu y abunda ese tipo de literatura, ¿no? Conquista tras conquista, botín tras botín, y no se cansan de conquistar, de conseguir botín por aquí, por allá. ¿Pero para qué? Para el despilfarro, para malgastar. Entonces, ese espíritu, esa cultura vino también a estas nuevas tierras. Esto podemos leer ampliamente, hay muchos ejemplos en el libro llamado El Otro Cristo Español, escrito por alguien que pasó también por estas aulas, por estas instalaciones. Hace un momento estaba pensando, si los que han venido de afuera, como Juan Amacay, si ellos hubieran pensado solamente dentro de su iglesia, dentro de su realidad, dentro de los miembros de su iglesia, probablemente este recinto no existiría. No estaríamos nosotros aquí. Se dan cuenta, la visión es diferente, ¿no? Ellos no se concentraron. Juan Amacay y muchos otros que han venido, no solamente se concentraron en los miembros de su iglesia, sino que ellos quisieron salir afuera. Por eso llegaron a estas tierras, ¿no? Entonces, vemos, bueno, se puede leer ampliamente ese tipo de situaciones aquí en este libro, El Otro Cristo Español, de Juan Amacay. Siguiente, también prevalece las prácticas de la iglesia tradicional. Casi todos nosotros venimos o hemos sido influenciados por la iglesia tradicional. Nos referimos a la iglesia católica. Yo también he nacido en ese hogar. ¿Qué se enseña en la iglesia católica? Las oraciones que hemos aprendido, probablemente nuestras oraciones de hoy. ¿Por quién oramos nosotros? ¿Por qué temas oramos nosotros hoy que somos cristianos, que somos evangélicos? ¿Por qué temas estamos orando? Muchas veces nuestras oraciones son también individualistas, son tan personalistas. Oramos por nosotros, por nuestra familia, además oramos por los miembros de nuestra iglesia. Pero ¿qué de las personas que están afuera? ¿Qué de las personas que ahora se habla mucho, por ejemplo, de las ollas comunes, la crisis, problemas que están afuera, la inseguridad? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Por lo menos oramos por esa situación. A veces nos concentramos solo en nuestras necesidades, solo nos concentramos en las actividades de nuestra iglesia. Entonces, nos han enseñado en la religión tradicional solamente pedir. ¿Qué pedimos? Comida, trabajo, presentamos nuestras necesidades, pero no estamos dispuestos a dar. No nos han enseñado a dar, nos han enseñado solamente a pedir, a extender la mano. ¿Es así o no? Es así. Y a veces eso también prevalece, a pesar que hoy nosotros somos cristianos, participamos en una iglesia, como que también queremos pedir, queremos seguir recibiendo, queremos seguir buscando quién puede ayudarnos, quién puede apoyarnos. Estamos mirando solamente dentro, como dije. A diferencia de nuestra cultura, hace muchos años en la Universidad de San Ignacio de Loyola, estaba estudiando educación, escuché a un profesor. Él hacía una comparación entre un empresario japonés y un trabajador latino. Según dicen, también he revisado algunas informaciones, los japoneses tienen la costumbre de regalar o de dar presentes
a sus clientes, a sus amigos, a las personas que ellos quieren dar regalos. Ellos dan presentes por lo menos 3 veces al año, porque su religión, su cultura enseña dar, ofrecer. Ellos, según su religión, ofrecen. Ellos, según su religión, dan antes de pedir. Es diferente a nuestra cultura. Nosotros pedimos. Te pedimos, Señor, que no nos falte el pan, que tengamos trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que se vienen repitiendo en nosotros. Por último, no les echamos la culpa a los misioneros, a nuestros hermanos que han venido de tierras lejanas. Como dije, si ellos se hubieran preocupado solamente en su iglesia, si ellos solamente hubieran mirado como nosotros miramos dentro, no habría nada aquí. Este recinto, como dije, no tendríamos nosotros. Entonces, con mucho temor y tristeza, aquí debo confesar algo. Dije, yo soy de la iglesia presbiteriana. En la iglesia presbiteriana nosotros hemos recibido bastante, hemos recibido mucho. En nuestra denominación habían becas de estudio, habían proyectos de bibliotecas, habían apoyo para capacitaciones, para la infraestructura, para la compra de local. Hay donaciones, pocas donaciones todavía hay, para las obras diacónicas. Nuestros hermanos del extranjero, los misioneros, nuestros hermanos, esto han hecho con buen corazón, con una buena intención. Pero ¿qué ha generado en muchos de nosotros? Dependencia, seguir esperando. Necesitamos un local, necesitamos abrir un comedor, pero ¿con qué lo hacemos? No tenemos recursos. ¿Quién puede apoyarnos? Estamos esperando, estamos todavía extendiendo la mano en ese aspecto. Tal vez en su iglesia de ustedes no pasa eso, pero yo he visto por lo menos eso en mi iglesia, en la iglesia de donde vengo. Entonces, aparentemente, todo esto que he mostrado, como que es una justificación, ¿no? Echarle la culpa. Sí, pues, los conquistados tienen la culpa, ellos han venido a malograr nuestra cultura. Sí, pues, solamente, bueno, la iglesia nos ha enseñado solo a pedir y no a dar. Sí, pues, los extranjeros que han venido, sí nos han ayudado, mejor hubiera sido algo compartido, como echarle la culpa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, aquí ya entramos al aspecto interno. El aspecto interno. Para esto he revisado si había alguna investigación sobre el trabajo diaconal en América Latina o aquí en el Perú. Bueno, no solamente he encontrado uno, que en Venezuela se hizo una investigación. Estas personas, Nelson Venegas y otros, han hecho una investigación sobre los obstáculos que limitan el desarrollo de la misión integral en una iglesia cuadrangular allá en Venezuela. ¿Qué obstáculos no les permiten no les han permitido a esta iglesia antes de la pandemia en 2016 hacer el servicio social, el trabajo diaconal? Ellos por lo menos presentan 2 o 3 ideas en ese trabajo que han hecho. En primer lugar, tenemos ahí pastoral versus misión, una falsa dicotomía que paraliza a la iglesia. Y ese lenguaje es común entre nosotros: separar lo material y lo espiritual. Separar en el trabajo, ¿no? Trabajo espiritual, trabajo secular. Y cuando trabajo en el colegio, ¿que dejo de ser cristiano? ¿Dejo de ser espiritual? Cuando soy una autoridad, ¿dejo de ser espiritual o solo en la iglesia soy espiritual? ¿Por qué separamos el trabajo secular y el trabajo espiritual? Vayamos donde vayamos, el cristiano, donde vaya, el cristiano sigue siendo espiritual. Así el trabajo sea negocio, seguimos siendo espirituales, tenemos que servir, tenemos que dar buen testimonio. No es que en la iglesia hacemos una cosa y afuera es algo distinto, está desconectado. No, tenemos que ligar en este aspecto. Entonces, hay eso, ¿no?
la separación entre lo espiritual y lo secular, que lo llamamos. También he escuchado decir, el Señor a mí no me ha llamado para hacer obra diaconal, el Señor a mí me ha llamado para ser pastor, para evangelizar. Probablemente eso era la idea del pastor de esta hermana que fundó el Centro Chama. El Señor nos ha llamado para evangelizar. Si no evangelizamos, no estamos haciendo nada. Si tú insistes en esto, vas a ser disciplinada. Entonces, enfocamos solamente en un aspecto. Ahora, no digo que evangelizar, discipular no es importante. Por supuesto que es importante. Pero ¿qué si las personas que llegan a la iglesia, si en la comunidad, si en el barrio hay alguna necesidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Como líderes, como pastores, ¿qué estamos haciendo en la comunidad? Más adelante hay una pregunta. Si tu iglesia, si mi iglesia se mudara del barrio, ¿le haríamos falta al distrito, al barrio? ¿Qué creen ustedes? Si mi iglesia se mudara del barrio donde está, ¿qué diría la gente? ¿Estaría contenta? Bueno, al fin esos bulleros se fueron, al fin esos que se sienten perfectos espiritual, al fin se fueron. ¿Qué dirían ellos? ¿O le haríamos falta? Uy, qué triste, qué pena, ¿no? Ellos apoyaban aquí, se preocupaban por la limpieza, se preocupaban de la organización, se preocupaban de la inseguridad, se preocupaban de la educación. ¿Qué dirían ellos? Entonces, son cosas sobre las que nosotros tenemos que dialogar, tenemos que reflexionar. El siguiente, hay una profunda división en el pueblo de Dios, como dije, el clero y los laicos. ¿Quiénes toman decisión en la iglesia? ¿Toda la congregación? En pocos casos, casi no existe, creo, ese modelo, ¿no? ¿Quiénes toman la decisión? Especialmente en las iglesias históricas. En mi caso, tiene que tomar decisión el consistorio, los ancianos. El resto, ¿para qué está? Para mirar, para escuchar si hay alguna actividad, si hay algún movimiento, si hay algo nuevo, para involucrarnos, si nos van a llamar, si nos van a invitar. A veces, entonces, este tipo de cosas no nos permite involucrarnos, no nos permite a nosotros trabajar o promover la obra social. Por último, entonces, hay actitud pasiva de la iglesia, inacción de parte de la iglesia, porque solamente un grupo de personas toman decisiones, o porque hay desinformación, desconocimiento, o no queremos participar en eventos como este. Un miembro de la iglesia vino, un diácono vino, no sé, algunos hermanos que quieren involucrarse en este trabajo, vienen, regresan a su iglesia, informan al liderazgo, y no sé qué respuesta encuentran, como que no hay respaldo, no hay apoyo, no hay recursos. Entonces, como que ahí estamos dando vueltas. Esa es nuestra realidad. Eso es lo que pasa en el ambiente donde vivimos. Dentro de la iglesia hay problema de liderazgo. También hay una división de lo espiritual, lo material, etcétera, etcétera. Y en consecuencia tenemos inacción, una actitud pasiva en la iglesia. En esta parte quisiera mencionar algunas cosas. Como nosotros en la iglesia tradicional hemos aprendido solamente a pedir, cuando llegamos a la iglesia no estamos dispuestos a dar. No queremos dar, no queremos desprendernos, no queremos despojarnos. En mi experiencia, veo tantas justificaciones para no dar. Por ejemplo, uno dice, mira, yo estoy sirviendo, yo soy miembro del liderazgo, yo estoy predicando, yo estoy apoyando, yo estoy en las reuniones, que todavía tengo que dar algo más, todavía tengo que ofrendar, que todavía tengo que dar, ¿no es suficiente eso? Otro, estoy pagando mis impuestos, que todavía tengo que dar, ¿no es suficiente que yo pague mis impuestos? No están dispuestos a dar. Otro, pastor, pedir ofrendas, es más, diezmo no es bíblico.
Pedir ofrendas, pedir diezmo a estas alturas es como un mendigo extiende la mano, es lo único que estamos haciendo. La iglesia debe invertir. Que nosotros somos una financiera, somos un banco, tenemos recursos para invertir. Le pregunto, pastor, ¿por qué no hacemos polladas, actividades para financiar la iglesia, para que crezca la economía de la iglesia? Que al año, ¿cuántas polladas vamos a hacer? En 10 años, ¿cuántas polladas, cuántas actividades vamos a hacer? ¿Y qué hay de mi compromiso si yo solamente voy a depender de las actividades, de las polladas y todo esto? Que, o sea, no voy a dar nada. O sea, se dan cuenta la mentalidad. El latino, el peruano, quiere dar algo y recibir algo a cambio. Como va a haber pollada, voy a comer, entonces con gusto voy a pagar porque voy a comer. En el fondo, esa es la mentalidad, esa es la idea. Entonces, para cerrar esta parte y a ir terminando, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestras iglesias? Estamos adaptando el Evangelio, estamos adaptando la palabra de Dios a nuestra disponibilidad, a nuestra cultura. En lugar de que prevalezca la palabra de Dios, está prevaleciendo algunas costumbres, algunas cosas que hemos aprendido en la iglesia tradicional, algunas cosas que hacen, no sé, los vecinos, la familia, que mi impuesto. Con estas justificaciones no queremos nosotros respaldar la obra de Dios, no queremos trabajar en la obra social. Estamos postergando y postergando y solamente estamos concentrados a cuidar a los que están dentro. También en mi experiencia he escuchado lo siguiente. Me dicen, pero pastor, ¿él es miembro de la iglesia? ¿Por qué vamos a apoyar? ¿Él participa en la iglesia? Que, o sea, él no es un ser humano, él no tiene necesidades, que solamente voy a cuidar, voy a atender al que es miembro de mi iglesia. Entonces, ¿para qué el Señor nos ha llamado? ¿Solo para cuidar a los que estamos dentro? ¿El Señor no nos ha llamado también para alcanzar a otros? ¿No le dijo el Señor a Abraham y a toda su descendencia que ellos serían de bendición a las naciones? Israel fracasó en esa misión porque ellos se concentraron solamente en lo suyo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en estos tiempos? Bueno, esta historia probablemente ustedes saben, conocen, ¿no? Kevin Carter, un fotógrafo, ganó premio por presentar este tipo de fotografías. Hay una discusión de esto, ¿no? Que algunos dicen, no, tenía muchos otros problemas, ¿acaso solamente por haber tomado esa foto? Este periodista se ha suicidado. Ganó el premio por haber tomado esta foto, pero él se ha suicidado. Es un fotógrafo sudafricano. Pero, ¿qué es lo que le cuestionan a él? Que él no hizo nada por esta situación. Él fue a África a tomar foto a algunas cosas que estaban pasando ahí. Entonces encontró, por ejemplo, aquí la imagen, ¿no? Una criatura, el buitre está esperando para comérselo. Tomó una foto, presentó, recibió aplausos, recibió el premio, pero ¿qué hizo él como ser humano por esta situación? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, como que nosotros también no queremos involucrarnos hacia afuera. Esa es la realidad, la situación que estamos atravesando. Entonces, René Padilla ha escrito mucho sobre este tema del servicio social, sobre la misión integral. Entonces, para terminar, vamos a leer. El agente más adecuado para llevar a cabo la misión integral es la iglesia local, no las entidades paraeclesiásticas. Para ello hay tantas razones teológicas como razones prácticas. Por un lado, la iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y comunidad del Espíritu Santo, ha sido constituida por Dios para encarnar en sí misma el propósito de Dios de reconstruir la raza humana. Por otro lado, toda la iglesia está insertada en un contexto social específico. Por tanto,
tiene condiciones de conocer mejor que cualquier otra entidad las necesidades concretas de la gente que vive en este contexto. Además, cuenta con los recursos humanos y a veces materiales para responder a estas necesidades y manifestar el amor de Dios en palabra y acción. Consecuentemente, supera cualquier otra entidad en su capacidad de aprovechar toda esta red de relaciones humanas en el servicio de la misión integral. ¿Quién debe hacer el servicio diaconal? ¿Quién debe atender a los necesitados? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. La iglesia no solo es el consistorio, la iglesia no solamente es el pastor, la iglesia somos todos nosotros. Nosotros estamos en un contexto, en un barrio, en un distrito. Nosotros mejor que nadie conocemos la necesidad, la problemática del lugar donde nosotros estamos. Todos los miembros tienen conexiones, tienen amistades en el colegio, en el mercado, en todas partes. ¿Cómo vamos a llegar a esos lugares? A través de los miembros de la iglesia. Nosotros somos los llamados. Y agradecemos a Dios por la cooperación, por los esfuerzos que han hecho otros hermanos que han venido desde muy lejos. Como dijo el profesor Dirk, efectivamente yo trabajo en Misión. Es una ONG que tiene más de 30 años en su mejor momento. Ellos han hecho publicaciones, han apoyado a los que han sido víctimas del terrorismo, han apoyado en Ica cuando hubo el terremoto, pero ahora su acción se ha reducido. Tiene 2 proyectos. En Ica trabajan con niños que están en colegios nacionales, que están en situación de vulnerabilidad. Dan alimento, dan reforzamiento escolar, dan asesoría psicológica, también apoyo espiritual. Y otro proyecto está aquí en Lima, en Chorrillos, también hace lo mismo. Y cada vez los que financian, los que auspician este proyecto, nos están diciendo: ustedes los peruanos también tienen que empezar a asumir esta responsabilidad. Entonces yo ya les he presentado cuál es la mentalidad del latino, cuál es la mentalidad del peruano. No hay que hacer actividad, ¿por qué voy a dar si estoy pagando mi impuesto? ¿Que acaso son creyentes? ¿Acaso vienen a la iglesia? ¿Por qué voy a tener que dar a un niño que no conozco? Entonces, esa es la mentalidad, y con esto nosotros tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir conviviendo. Entonces, como dije, las anteriores pueden sonar como una justificación, ¿no? Buscar culpables, ¿no? Pero ahora, nosotros ¿qué debemos hacer? Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Si nosotros pensamos así, como los ejemplos que he mostrado, entonces, ¿cómo explicamos este tema, por ejemplo, de Miqueas capítulo 6, verso 8? ¿Qué es lo que Dios pide? Hacer justicia, misericordia. El Señor espera de su iglesia, ha esperado de su pueblo acciones de misericordia. ¿Qué tan misericordiosos somos nosotros hoy? ¿Cómo explicar ese texto? O cómo explicar Mateo 25, 31 en adelante, cuando el Señor dice, cuando va a venir, va a llamar a la humanidad entera, va a separar a su lado derecho a los justos, a su pueblo, al lado izquierdo, a los no creyentes, etc. Y les va a decir: cuando yo tenía hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando estaba en la cárcel, ustedes me han visitado. Cuando no tenía ropa, ustedes me han dado de vestir. Y los de su derecha lo van a preguntar: y Señor, ¿cuándo estabas así? Ustedes, cuando han hecho a los más pequeños, a los más humildes, es que han hecho conmigo. Los de su izquierda van a decir lo mismo. Entonces, ¿cómo explicar ese texto? Si yo solamente digo, no, el Señor no me ha llamado para apoyarme, para la obra social, ¿cómo explicar ese texto? O también en Lucas 18, leemos sobre el joven rico, por ejemplo,
cómo explicar ese texto que el Señor le dijo que venda sus posesiones y que le dé a los pobres. O sea, ¿cómo explicar eso? O también en Lucas 16:9, sobre el mayordomo que malgastó el dinero. El Señor, el dueño, llamó a este mayordomo y le dijo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy escuchando de ti? Que estás malgastando mi dinero. Rinde cuentas. Y este mayordomo se puso triste. Ahora que me van a echar del trabajo, ¿qué voy a hacer? No sé trabajar, pedir limosna tampoco, ¿no? Entonces, ¿él qué es lo que hizo? Rebajó la cuenta de los adeudores. Ahora, eso nos puede parecer, pues, malo, ¿no? Mal administrador, o sea, ¿cómo va a rebajar su cuenta? Pero ¿qué es lo que Jesús felicitó? La estrategia de ese mayordomo. Y él dijo, ustedes ganen amigos con las riquezas injustas de este mundo. Ganen amigos con las riquezas injustas de este mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros recursos? ¿Qué estamos haciendo nosotros con las bendiciones del Señor? Y bueno, podríamos así seguir conversando de la experiencia del libro de Hechos, los primeros cristianos. Por cómo se caracterizaban ellos, que no había ningún necesitado, que todos estaban unidos, compartían ellos. Los que tenían más vendían sus posesiones y traían para apoyar a los necesitados. Ellos eran admirados por el pueblo. Esa acción de la unidad, del desprendimiento, impactaba a las personas. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Estamos unidos? ¿También compartimos nosotros? ¿Cómo estamos haciendo nosotros? Y por último, bueno, debemos encarnar el Evangelio en nuestras vidas. ¿Cómo explicar el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14, que nos dice, ¿no? Tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Qué ganan ustedes cuando dicen al que necesita abrigo, anda a tu casa, Dios te bendiga, caliéntate, abrígate? ¿Qué bueno has hecho con esa persona? ¿Cómo leer, cómo explicar esos textos? Entonces, las cosas anteriores que he presentado, como dije, pueden sonar como una excusa. Pero ahora soy cristiano, he venido a esta conferencia, a este conversatorio, y cómo yo leo, cómo explico, cómo vivo, cómo practico estos textos que estamos mostrando aquí. ¿Que acaso eso no voy a leer? ¿Eso voy a pasar por alto? Entonces se dan cuenta, ¿no? O sea, a veces prevalece más la cultura, las cosas que hemos heredado, como que eso prevalece más en la iglesia del Señor. Muy bien, entonces ahora tenemos la siguiente parte, las preguntas. Algunas preguntas para que podamos dialogar en grupo. ¿Qué otros aspectos no nos permiten hacer la obra diaconal, el servicio a la comunidad? De repente ustedes conocen otras cosas que no nos permite como iglesia hacer alguna actividad fuera de la iglesia. ¿Cómo califica la sociedad de hoy a los evangélicos? ¿Cómo nos reconocen? Si en el libro de Hechos les reconocían a ellos por su unidad, impactaba a la gente por su servicio y todo esto, ¿cómo nos conocen hoy la sociedad a nosotros? ¿Qué calificativo nos dan en la sociedad en que vivimos? ¿Cuál es el aporte de tu iglesia local a la sociedad? Como iglesia, ¿qué aporte estamos dando a la sociedad, al distrito, al barrio? ¿Qué aporte estamos dando nosotros? Número 4. Si un día tu iglesia se mudara al otro barrio, al otro distrito, ¿qué diría la comunidad? ¿Qué diría el barrio de tu iglesia que ahora ya se va a mudar a otro lugar? Número 5. Aparte del evangelio, ¿qué más crees que necesita la comunidad donde está ubicada tu iglesia local? ¿Qué necesidades hay? Y por último, ¿qué saben hacer los miembros de tu iglesia? ¿Cómo se está canalizando en tu iglesia esto que saben hacer? Bueno, en tu iglesia pueden haber profesionales, pueden haber médicos, profesores, pueden haber carpinteros, albañiles. Y se está canalizando a eso, se está trabajando en eso. ¿Qué se puede hacer? Entonces, vamos a tener un tiempo de diálogo. No sé cómo se han organizado.
la primera parte, entre 4. Entonces, entre 4, por favor, nos juntamos ahí donde estamos. Puede ser el mismo equipo que han tenido al principio, o pueden ser diferentes, pero hay que dialogar sobre estas preguntas. Bien, entonces 10 minutos tenemos para conversar, para dialogar sobre estas preguntas. 10 minutos.